Damos gracias a Dios en esta noche y creo, por la conclusión de esta serie de Noche de Paz, Noche de Amor. Y quisiera comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, nos bendiga, que podamos aprender lo que Él quiera que aprendamos en esta noche. Padre amado, en esta noche te doy tantas gracias, Señor, porque personalmente, Padre, al leer la historia de la Navidad una y otra vez, Señor, has bendecido mi vida de tantas formas. Gracias por tu amor. Gracias por venir a salvarnos. Gracias porque no hay nada que nosotros pudiéramos hacer. Padre, tú hiciste todo lo necesario para salvarme, para salvarnos. Señor, me declaro incompetente. Padre, pero tú eres el que puede cubrir toda necesidad, cubrir toda falta. Y hasta ahora te pido que a medida que hablamos acerca de tu nacimiento, de los aspectos y los acontecimientos alrededor de tu nacimiento, todos podamos aprender un poquito más de la historia, de aquellos personajes que nadie aplaudió en la época, que a esos personajes que nadie conoció, pero como tú los conociste y tú los escogiste, Padre, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para que el nombre conocido sea el de Jesús de Nazaret, el que vino a salvarnos y nadie más. Padre, te damos gracias por esta oportunidad y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera compartirles, como siempre, yo pongo mis slides. Dijimos que esta serie se llamaba Noche de Paz, Noche de Amor, y hablé específicamente acerca como de la inspiración de esta serie. Era por el himno Noche de Paz, Noche de Amor, que fue escrito por Joseph Moore. Hoy me toca a mí el nacimiento y los acontecimientos, que sería la última estrofa. Hoy hemos escuchado esa canción que se llama María, ¿sabías qué? ¿Verdad? María, ¿sabías qué? En inglés, Mary, did you know? Y en una parte de la canción decía, tú no sabías que al besar ese bebé, estabas besando el rostro de Dios. Y eso a mí me tocó tanto porque es una gran realidad. El verbo encarnado, Cristo, nació. El Hijo de Dios, Dios mismo, vino a la tierra para salvarnos. Y vino en un pequeño envuelto en carne, en un pequeño bebé, limitándose a sí mismo. Y eso vamos a verlo en unos momentos. ¿Por qué empezamos a celebrar Navidad? Y saben que en los primeros siglos de la iglesia hubo grupos, especialmente los docetistas, lo pueden anotar por ahí, que comenzaron a negar el nacimiento físico de Jesús, ya que lo veían como un ser netamente espiritual, que no requería de ningún tipo de nacimiento físico. Esto resultaba muy problemático para la iglesia a medida que anunciaba su mensaje entre la gente pagana, quienes consideraban que la materia, o sea, lo físico, era intrínsecamente mala. Entonces no podían concebir que un Dios santo viniera a habitar en una carne que ellos consideraban que era mala. Pero esta fue la motivación principal de la iglesia primitiva para determinar un día, el año en el que se celebrara el nacimiento de Cristo. Lo hicieron a propósito para celebrar que Jesús vino a la tierra. Parece que hay un micrófono abierto. Eh, que Cristo vino a la tierra en carne. Entonces, no es que la fecha sea la que nosotros estamos celebrando, solo Dios sabe, pero fue para mostrar que Jesús sí vino en carne. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, podemos empezar desde Génesis. Y vamos a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es 15, 3, ¿verdad? Génesis 3:15. Y cuando nosotros después que vemos esta primera promesa de redención, quiere decir que cuando Adán y Eva, después de pecar, Dios da su plan redentor. Se hizo una promesa en el jardín del Edén cuando dos almas perdidas, Adán y Eva, se sintieron invadidos por la culpa y la vergüenza. Adán y Eva serían castigados, pero en medio del castigo una promesa, una señal de que incluso entonces en el desastre se manifestaría para restaurar todas las cosas algún día. La imagen de la cabeza de la serpiente aplastada, aplastada con fuerza, con tanta fuerza que el talón de la trituradora descendiente de Adán y Eva se maculló. Y Dios mantiene sus promesas.
es imposible que Dios no lo haga. Es imposible que Dios no cumpla las promesas que ha hecho para ti, para mí. Pasan los años y lo podemos ver que en Isaías, el profeta Isaías lo dice. Isaías 9, 6, 7, porque un niño nos es nacido, esta es la profecía, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová, la pasión de Dios por cumplir sus promesas. El Señor está motivado por sí mismo, porque Él no puede mentir y Él promete lo que cumple. Dice que el celo de Dios, el compromiso apasionado del Señor hará que ocurra. El Mesías vendrá. Dios nos está prometiendo, no nos está prometiendo algo pasivamente, sino afirmando audazmente que el Mesías vendría. Cuando vemos la historia, podemos saber que en el tiempo de Isaías había oscuridad y el pueblo necesitaba una esperanza. El Señor les hablaba y le decía, las palabras de Isaías cayeron como una esperanza para los agobiados oyentes, ojos oscuros que miraban al profeta. O cómo necesitaban ese consejero. Yo no sé tú, pero yo necesito ese consejero. Cómo yo necesito ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ¿verdad? Ese príncipe de paz cuando se nos acaba la paz. Paz, Israel. Israel te necesita, pero una paz eterna sonaba como locura, como un cuento de hadas para Israel. Las palabras del profeta eran un sueño y solo podían esperar y observar si esta profecía se iba a cumplir algún día. Y sabemos que pasó tiempo, ¿verdad? Y después vemos que el último profeta, podemos decir, el último aliento del Antiguo Testamento declara esto en Malaquías 4, 5, 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y después de esto dice que hubo silencio. 400 años de silencio después de estas palabras de Malaquías. Silencio por 400 años. Es mucho tiempo para estar callado, ¿verdad? Yo me recuerdo que a veces nos decían calladito y como pequeños no podíamos estar callados, ¿verdad? O sentados sin movernos. Pero imagínense 400 años de silencio para no oír una palabra de tu creador, no más profetas. Las generaciones pasaron con tan solo aquellas historias de antaño a las que podían aferrarse. Pero en ese tiempo, un día, un sacerdote en el templo le toca por suertes entrar al lugar santísimo. Este sacerdote era Zacarías. Y esto está la historia de Lucas, si no lo vamos a ver todo porque en realidad mucho estoy haciendo común. Pero quiero contarles que a Zacarías, el sacerdote, conocía esto, de que no había palabra nueva. Él aprendió a vivir sin la palabra nueva de Dios. Y yo quiero que pensemos en esto. ¿Te has acostumbrado a no recibir la palabra de Dios? ¿Te has acostumbrado a no tener una nueva palabra de Dios para nosotros, para tu vida diaria? Vives sin la Biblia cuando en realidad Dios dice, aquí tengo la palabra para ti. Zacarías estaba acostumbrado por 400 años, no había palabra de Dios por ningún profeta. Y este hombre mayor le toca entrar al lugar santísimo ese día, porque lo hacían por suertes entre los sacerdotes. Y entonces, cuando le tocó entrar en el santuario, me imagino que delante de la cortina gruesa que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, que dicen que eran como 3 pulgadas de grosor, había un recordatorio para los sacerdotes. No entres si no estás purificado. ¿Por qué? Se recuerdan que los amarraban con campanitas para que cuando entraran al lugar santísimo sabían que se estaban moviendo porque sonaban las campanitas, pero si no sonaban las campanitas tenían que sacar el cuerpo de aquel sacerdote que no estaba limpio
delante de Dios. Zacarías seguramente ese día pensó que iba a ser un día como otro. Ese día se acercaría tanto a Dios santo y silencioso. Era un día importante para Zacarías, pero todo lo que había previsto se vería interrumpido. Dios rompió el silencio ese día de 400 años a través de su ángel Gabriel. Zacarías se quedó atónito. Este hombre, un hombre mayor, pensó que iba a ser un día como otro. Y cuando entra en el lugar santísimo, Dios decide romper el silencio y hablarle a un hombre mayor. Y le da una palabra. Este hombre con esta mujer, con su esposa Elizabeth, no podían tener hijos. Era una vergüenza para esa época. El no tener hijos era como un símbolo de no ser bendecido. Sin embargo, Zacarías quedó atónito. Zacarías experimentó algo que sobrepasaba su capacidad de aceptación. El ángel le dijo que iba a tener un hijo. Zacarías sobrepasa su capacidad de aceptación, lo que él se ve a sí mismo un hombre viejo. Dios pone fin a una era. El mundo vuelve a oír con este hombre. Sin embargo, Zacarías solo se da cuenta de una cosa: lo odio, estoy viejo. En lo más profundo de su corazón, Zacarías se pregunta si Dios lo conoce. ¿Se da cuenta Dios de mis limitaciones, de mis verdaderas limitaciones físicas? ¿Es este mensaje para mí o te equivocaste, Señor? ¿Se habrá equivocado de sacerdote? ¿Sería que la suerte que me tocaba a mí no era realmente para mí? Dice que Zacarías aceptó lo que le había sucedido en el lugar santísimo con un silencio forzado, que nos dice la palabra que él quedó mudo. Luego de un tiempo oye una voz que decía: Zacarías. Isabel mira los ojos cansados de su marido y dice: estoy embarazada. Y esto es lo que le dice el ángel a María. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nosotros usamos muchas veces este versículo, porque nada hay imposible para Dios. Y yo siempre lo ponía junto con María, pero en el contexto él se está refiriendo a Zacarías y Elizabeth. Yo no sé en qué época de tu vida estás o qué piensas que a lo mejor es muy tarde para un milagro, pero Dios va a cumplir sus propósitos para un milagro en tu vida. Quizás no es un bebé, pero quizás es algo que tiene que nacer, algo nuevo, algo que va a cambiar la historia, y Dios lo puede hacer porque Dios es poderoso, porque no hay nada imposible para Él. Cuando vemos la vida de Elizabeth, una mujer especial, yo me pregunto dónde estaba la mamá de María. A lo mejor la mamá de María ya había fallecido, no lo sé, pero sí sé que para infundir valor a María, el ángel Gabriel señala a Elizabeth y el milagro que también ella estaba experimentando. La gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y este ya de 6 meses, como leímos aquí, ¿verdad? Porque no hay nada imposible para Dios. Y se sabe que María, después que recibe la anunciación, que ya lo estudiamos con Aidita, va a ver a su parienta, Elizabeth. Pero por eso me preguntaba: ¿y dónde está su mamá? ¿Dónde estaba su mamá? Y yo pensaba en esto: a veces Dios pone personas en nuestra vida que no son realmente cercanas, o pensamos que es obvio que vayamos a personas cercanas en cuanto a vínculos de sangre, pero a veces Dios pone en nuestra vida personas que Dios indica. Y saben que Elizabeth fue la que animó a María, bienaventurada. Y necesitamos personas que crean en nosotros, en el llamado, en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y diga: ve adelante, sigue adelante. Y podemos ver también en Elizabeth, que me gusta mucho, que cuando era la hora de nombrar al bebé Juan, ya había nacido, la presión de los demás le decían: oye, él se llama Zacarías, como el padre. ¿Por qué? Porque las tradiciones de la época era que el hijo se llamara como el padre, sobre todo el primero. Entonces,
Dice que ante toda la presión, cuando preguntan, y eso que lo pueden encontrar después con Lucas 1, versículo 50, dice que cuando ante la presión de los demás, que todos dicen el bebé se llama Zacarías, ella dice no. En la época de Elizabeth no era apropiado que ella hiciera esto. Era tan fuera de lugar que fue vergonzoso su forma de actuar. Hay tradiciones que cumplir. La tradición es que el hijo de Zacarías lleve su nombre, que siga sus pasos, que se convierta él mismo en sacerdote. Isabel rompe el status quo con su interrupción. No, su nombre es Juan. Más adelante, el que había quedado mudo, Zacarías, pide una tablilla, porque si ustedes van a la historia, por eso digo muy largo, en Lucas 1 del 57 al 66, dice que la gente ya llamaba al bebé Zacarías. Así que el mudo, Zacarías, pide una tablilla y escribe su nombre es Juan. Y al momento que él escribe su nombre es Juan, la Biblia nos dice que él habló. Zacarías volvió a hablar. Saben que a veces la incredulidad produce estar mudos. A veces cuando Dios nos da una promesa y no le creemos, paramos de confesar sus palabras y nos volvemos mudos. Así que en esta noche quiero animarte también a través de estos personajes que podamos aprender, porque estos son parte de la historia del nacimiento. Y el valor de Elizabeth para apoyarse en las palabras de Dios, que fue ejemplar, que se parara en esa época y dijera no. Y hermanos y hermanas, hay momentos en la vida que tenemos que aprender a decir no. Aunque todo el mundo diga esto es así, no, Dios me dijo que iba a ser así. Elizabeth dijo, el nombre del niño es Juan. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que aprender a decir no, aunque sentamos la presión de la gente que todos dicen es así porque siempre se ha hecho así, o es así porque esto por lo otro. No. Elizabeth sabía, Dios le había hablado a ellos y el nombre del niño se iba a llamar Juan. ¿Qué tiene que ver Juan con la historia? Porque Juan el Bautista, el primo de Jesús, era el que iba a preparar el camino para el Señor. La Biblia nos habla en Juan 1:14 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto habla acerca de Jesucristo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quería ponerles aquí porque estoy tratando de resumir, pero si vemos que es así como una línea de tiempo del nacimiento de Jesús, el que quiera yo se las envío, pero es interesante que los acontecimientos del nacimiento de Jesús fue primero el romper el silencio en el templo, cuando el ángel anunció a Zacarías que él y su esposa tendrían su hijo Juan el Bautista. Y esto fue en Jerusalén, y está la escritura Lucas 1 del 5 al 25. Después el 2, en Nazaret, un ángel anuncia a María que daría luz y que este niño salvaría a su pueblo. El acontecimiento 3, María fue a visitar a su prima o tía, según dice pariente, hay algunos comentaristas que lo ponen como prima o tía. Esto fue en Judea y es Lucas del 1 al 30, del 39 al 56. Después el acontecimiento 4 en Nazaret, el ángel Gabriel dijo a José que tomara a María por esposa. Y podemos ver que en el 5 sería el nacimiento de Juan el Bautista y el 6, el cumplimiento de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es en Belén de Judea donde nace el Señor Jesús. Nosotros vimos a María, por lo que nos contó todo el maravilloso estudio de Aidita. Vimos a María, una joven que dentro de su generación Dios la escogió, no por ser perfecta, sino que escogió un vaso frágil para vertir su gloria. Ella misma se expresó de Jesús, mi Dios y mi Salvador. Pero poco se nos habla de José. La gente conocía a Jesús como hijo de José. Vemos en la Biblia varias oportunidades y todos daban buen testimonio de él. Entonces Lucas Juan 22, hablando de Jesús.
ya grande, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y decían en Juan 6:42, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este de que del cielo ha descendido? Y podemos ver que en realidad habla un poco de José, pero conocían a Jesús como el hijo de José, carpintero. Y una de las cosas que me maravilla de José también, que Dios le confió a José su propio hijo. Iba a usar el vientre de María, como dijo Aidita, ¿verdad? El envoltorio, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero ahora Dios buscó un padre adoptivo para Jesús, un padre terrenal, porque el verdadero padre era Dios. Por lo tanto, le dijo, te voy a confiar a mi hijo. Y ustedes pueden ver que confiar el hijo a alguien no es fácil. Sobre todo nosotros que somos imperfectos. ¿Cómo el Dios de los cielos va a confiar a su hijo amado? Cuando vemos que Dios confió a su hijo Jesús a José, quien se convirtió en su padre terrenal adoptivo, Dios no solamente usó a María, sino que a José le dio la dirección y el liderazgo. Un sueño, un ángel le dijo que el bebé de María era el hijo de Dios. También el ángel le dijo que se casara con María y que le pusiera el nombre de Jesús. José aceptó lo que le dijo el ángel y se dispuso a cuidar a María y a Jesús. Él no solo iba a cuidar del bebé, sino cuidaría de María. Dice que después de 40 días, después que Jesús nació, José junto a María lo llevaron a Jesús a Jerusalén para ser consagrado en el templo, como lo requería la ley. Esto nos muestra de que José era un hombre dedicado. También José es advertido en un sueño que huye a Egipto para librar al niño de los planes de Herodes. José también le enseñó el oficio de carpintero. Otro incidente muestra aún más el compromiso de José con la observancia de la ley. Dice que Lucas 2:41 dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Era un hombre consistente, era un hombre que era fiel a Dios. Solo los libros de Mateo y Lucas nos hablan de José, pero sí podemos saber que fue un hombre que era trabajador, responsable, y que Dios realmente encontró ciertas cualidades en José para poder unirlo a María y tener su plan perfecto. ¿Cómo un hombre puede marcar la historia sin palabras? Porque no sabemos mucho de José y no se le da tampoco tanto énfasis, pero la verdad que él tuvo un rol principal en la crianza de Jesús. Y quiero recordarte hoy que Dios también nos confió a su Hijo a nosotros, para que viviera en ti y en mí. Ahora, en el tiempo de José, José lo tendría en sus brazos, nosotros lo tenemos en el corazón. Estamos cuidando de nuestra relación con el Hijo de Dios. Él depositó ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Estamos cuidando de nuestra relación con Él, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de lo que entra, de lo que sale, de nuestras emociones, acciones. Dios habita en nosotros hoy a través de su Espíritu Santo. ¿Cuidaremos de Él? ¿Cuidarás tú de Él? ¿Cuidaré yo de Él? José es un ejemplo de confianza en Dios y su plan. Y para serles honesta, creo que muchas veces en mi vida me ha costado asumir el plan de Dios. Cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, si amamos a Dios, ¿por qué debemos de pasar por ciertas pruebas? No lo sé, pero cuando Dios interviene, todo cambia. Cuando Dios interviene, cambia tu vida y la mía. Dice que como esposo de María, su misión fue cuidar a Jesús, pero él tuvo que confiar en Dios. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu nivel de confianza? Sí, nosotros, ¿cómo está tu nivel de confianza en Dios? ¿Estamos confiando totalmente? José tuvo que confiar que Dios no se equivocó, que él iba a ser capaz de hacer el trabajo que Dios le había dado. No solamente esto, sino que ellos, María y José, recibieron burla acerca de los demás porque no creyeron que él era un niño
que nació de una forma virginal. Si vemos, hay un versículo que quiero mostrarles. Cuando a Jesús le hablan en Juan, él está hablando con los judíos y Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, refiriéndose al enemigo. Entonces le dijeron ellos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. A Jesús mismo no le creyeron que él tuvo un nacimiento virginal y por eso le dijeron nacido de fornicación. Si a Jesús mayor le dijeron esto, ¿ustedes no creen que hablaron con José y María y se burlaban de ellos? Injustamente, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan. Por eso es tan importante la doctrina del nacimiento virginal, que en el día de hoy mucha gente no lo cree. Pero dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fue concebido por Dios. En Mateo 1:23 se cumple, he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y podemos ver que el Señor vino como un pequeño niño. Yo no sé, yo me pregunto, no sé si ustedes pudo haber venido como un guerrero, pudo haber venido ya mayor, con todo el conocimiento, pero se limitó tanto que vino como un bebé indefenso. Tuvieron que enseñarle a caminar, tuvieron que enseñarle a hablar, tuvieron que cambiarle los pañales a Dios mismo. ¿Cómo Dios se limitó de tal manera? Y en Filipenses 2, del 5 al 11, nos invita a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús se humilló al nacer en un pesebre. Le hemos hablado, porque nació en un establo. Dios tenía un plan. Pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en esta época donde hay tanta tecnología, pero Dios humilde se humilló hasta lo sumo para poder llegar a nosotros, lo que se llama kenosis o vaciamiento, donde Él deja sus atributos, no se despoja de ellos, sino que los pone a un lado para no usarlos. Podemos ver la historia de la Navidad y vemos el pesebre y vemos todo esto tan lindo, pero en realidad podemos ver también que Jesús nos dice en la Biblia que cómo nació exactamente, no nos dice ella tuvo dolor de parto y José tuvo que empezar a ayudarlo o vino una comadrona, yo no sé, no nos da esa información, solo nos dice en la Biblia que cuando van a Nazaret, Lucas 2:4-7, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí nos explica que José era de descendencia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, ¿verdad? No nos dice que tuvo dolores, se cumplieron los días, no nos da más detalles, y dio a luz a su hijo, como que del 6 al 7, toda la escena del parto no aparece en la Biblia, pero sí nos dice que y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo y llegó a la historia, cumpliéndose las Escrituras. En Lucas 2:8-20 dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y dice, que os ha nacido hoy, había nacido, que os ha nacido. Cuando los ángeles hablan a los pastores, el niño había nacido ese día en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo bajó, los ángeles bajaron para celebrar que nació el Hijo de Dios. Ellos conocían el plan desde los cielos, supongo, y Dios les permitió ser parte de ese plan como anunciadores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, volvieron de donde venían, se tenían que ir, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Confirmación para los padres, confirmación para ellos mismos. Y todos los que oyeron, había muchas personas, ¿verdad? Y todos los que oyeron se maravillaban de los pastores que le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Me encanta de que no solamente habían oído, sino que habían visto. Mateo 2, 1, 6 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta en Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Podemos ver también que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando vayáis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y algo que es interesante, que los magos le creyeron a Herodes. Le creyeron porque más adelante dice que tuvieron una visión donde el Señor le dice que no vuelvan donde Herodes, porque él les dice: vengan para que yo le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, aquí dice en la casa. Esto no fue en el pesebre. Y al entrar en la casa, o sea, pasado tiempo, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelaciones, sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su propia tierra por otro camino. Podemos seguir hablando de la historia del nacimiento del Señor, pero lo más importante, que Él nació 100% hombre, 100% Dios. Vino como un bebé indefenso, frágil. Y podemos ver en la palabra de Dios que a través de toda la narración de la historia, Dios se glorifica y cumple su palabra. Yo puse algunas cosas que me llamaron la atención, y sé que hay muchos más eventos. Sabemos que cuando llegaron los magos, ya habían pasado, y les voy a poner aquí un mapita, porque me gustan los mapitas, aunque son chiquitos, pero podemos ver los diferentes lugares donde estuvieron, ¿verdad? En la Anunciación, en Nazaret, en Belén, de Judea, el nacimiento de Jesús, empadronamiento, ¿verdad? Podemos ver que venían los reyes del oriente, que se decían que podían ser de Persia. Pero esta noche, cuando hablamos acerca del nacimiento del Señor Jesús, entendemos que la palabra se cumplió. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios de ese mundo. Los magos, al visitar a Jesús, gozosos, no se habían extraviado. Los buscadores eran ahora viajeros, aventureros y arriesgados, y se alegraron mucho cuando vieron la estrella. Supongamos que María abrió la puerta cuando ellos golpearon.
Y estos hombres eran extranjeros, hombres que hablaban otra lengua, curtidos por el viaje con olor a camello. ¿Saben quién es? La madre del Redentor prometido. El Redentor corretea por la habitación porque a lo mejor ya tiene 2 años, por lo que se cree. Mientras María pone los objetos frágiles fuera del alcance de Jesús, porque Jesús todavía es un bebé. Y los Reyes Magos se encuentran cara a cara con una profecía de hace 1300 años. Están sobrecogidos, se inclinan ante él. María no entiende sus palabras, pero sus acciones hablan. La adoración no necesita ser entendida. Solo Dios la entiende. Lo saben. De nuevo vuelve a recordar la noche de su nacimiento en ese establo. Deja que afloren los recuerdos de los pastores sin aliento que nunca olvidará. Las cosas que le contaron que habían visto, la emoción de ver a Jesús nacido. Pensaba yo que a través de la historia de la Navidad, y podemos hablar de muchas cosas, pero enfocándonos que Él nació para salvarte a ti y a mí. Entonces puse algunas cosas aquí que es mi oración. Señor, ayúdanos para ver la Navidad no como una fecha más de fiestas, de ocupación y eventos, lejos de la realidad. Jesús nació para salvarnos. Ayúdanos a darte espacio en nuestros corazones. Puede que no estuvo que no encontrar lugar en el mesón, pero sí, Señor, ayúdanos a darte espacio hoy en nuestras vidas. Que no estemos tan ocupados como para venir al templo, que no estemos tan ocupados como para hacer una oración o para leer la Biblia. Ayúdanos a rendirnos a tu plan, aunque sea difícil. A veces el plan de Dios es difícil. Yo sé que algunos en este lugar, ahora mismo, Dios les cambió la historia. No habían planeado ciertas cosas y Dios cambió la historia y se han sometido a su plan para hacer algo, aunque sea difícil. Ayúdanos a decir no, como Elizabeth, cuando has dado una orden y romper el status quo y cumplir tu voluntad. ¿Qué es mejor? ¿Caerle bien a todo el mundo o caerle bien a Dios? ¿Qué es mejor? ¿Estar bien con Dios o estar bien con los demás? Ayúdanos a tomar la responsabilidad como José lo hizo, de llevar con nosotros en nuestro corazón al Hijo de Dios. Ayúdanos a detenernos y adorarte. Dejar todo nuestro trabajo como lo hicieron los pastores y correr a Belén, correr al lugar de adoración donde tú te encuentras, Señor. Ayúdanos a seguirte, aunque no nos comprendan o se burlen por creer en ti y obedecerte. Ayúdanos a creer que no hay nada imposible para ti, como se lo dijiste a María en relación a Elizabeth. A poder decir sí, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Soy tu sierva, como lo dijo María. Ayúdanos a encontrar a una Elizabeth en nuestro camino que nos anime y se alegre del plan de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte como los magos con perseverancia hasta encontrarte y darte lo mejor. Ayúdanos hoy a postrarnos y a adorarte. Así que hasta aquí concluyo y quisiera orar. Si de alguna forma tú te has sentido identificado con alguna de las partes de la historia, a mí me ha bendecido y quisiera ser obediente en lo que Dios requiere de mi vida. Así que, Padre, en esta noche venimos ante ti y te pido, Señor Jesús, que si ha habido silencio en nuestras vidas, te pido que como Zacarías, Señor, hoy rompas el silencio. Que podamos entrar en tu presencia ahora no con temor, porque tu palabra nos dice, Señor, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Gracias porque Jesús ya hizo el trabajo de rey, de pastor, de príncipe, de paz, de redentor, de sacerdote, y él atravesó con su propia sangre hacia el lugar santísimo y pagó, Padre, nuestra culpa. Padre, en esta noche ayúdanos a ser obedientes. Señor, ayúdanos a cumplir el plan tuyo que tú determinaste para cada uno en forma individual. Señor, te doy gracias porque Elizabeth no dijo porque yo no soy María, ni María dijo porque yo no soy como Elizabeth. O Señor, porque Zacarías no dijo porque yo no soy como José. O Padre, cada uno cumplió el plan
Padre, que tú les indicaste para hacer. Danos esa obediencia, ayúdanos a escuchar tu voz y obedecerla, y ayúdanos a pagar el precio de ser un discípulo, de buscar tu presencia, de nunca negar tu encarnación, porque aquellos que niegan tu encarnación, como dice tu palabra, es el espíritu del anticristo. Pero aquellos que reconocen que Jesús vino en carne, Padre, ellos reconocen que tú viniste, Señor Jesús, que el Verbo se hizo carne y se humilló hasta lo sumo para salvarnos. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido a través de todos nuestros hermanos que han compartido. Padre, nuestro corazón, Señor, anhela más de ti. Nuestro corazón anhela de tu presencia. Y te pedimos que con la humildad que tuvo cada uno de estos personajes, nosotros podamos vivir con humildad el plan de Dios que tú tienes para cada uno de nosotros y que tu nombre sea altamente glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por venir, Señor, y salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.